¿Qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo más de modo cooperativo. En esta oportunidad partimos pidiéndole disculpas por el audio, que no es ese audio profundo, no, creo que nunca lo fue. No estamos en nuestro estudio de grabación de uno por uno, estamos desde la calle, pero no queríamos dejar pasar esta semana, y con eso me refiero pasar del día viernes sin comentar las noticias que nos parecieron relevantes durante la semana. Nosotros esperamos con ansias poder comunicarnos con ustedes y contarles lo que hemos ido recopilando durante los días de lunes a viernes. Así que por razones de trabajo, por razones de tiempo, se había hecho difícil, se nos estaba complicando y hemos preferido grabarlo. Y en esta oportunidad lo estoy haciendo desde un automóvil, por lo tanto podrían haber problemas de audio, esperemos que no. Esta no es la constante de nuestro capítulo, de nuestros capítulos, por si es que es la primera vez que nos escuchas. Así que desde ya te invito, si es que es la primera vez que llegas acá, que escuches nuestro podcast. Somos Modo Cooperativo, recordemos que somos un espacio donde analizamos el mundo gamer con perspectiva, historia y siempre con un poquito de pasión. Así que nada, sin más, soy Carlos Escobar y bienvenidos a un capítulo más de Modo Cooperativo. Y hoy revisaremos una semana movida dentro de todo, sobre todo desde las últimas semanas de noticias. Tenemos el retraso de GTA 6, el anuncio de un DLC, o más que el anuncio, el trailer sobre el DLC de Pokémon ZA, filtraciones sobre una nueva Xbox híbrida, la polémica respecto al ranking de ventas de consolas históricas, vamos a ver también las 5 consolas más vendidas de la historia, las declaraciones de Mark Cerny respecto al futuro de PlayStation, y en la sección retro vamos a hablar sobre la mítica Nintendo DS o DS. Sin más, partimos el capítulo. Y como mencionado, la primera noticia tiene que ver con el retraso de GTA 6. Take-Two Interactive confirmó oficialmente un nuevo retraso de Grand Theft Auto 6, que pasa de 2025, bueno, hace rato que ya pasó de 2025, ahora pasó a noviembre de 2026. Noviembre de 2026 era algo que esperábamos muchos de nosotros, que era raro que saliera a mitad de año del 2026, finalmente se retrasa hasta noviembre, y el impacto fue inmediato. Las acciones de la compañía cayeron más de un 7% solo en un día, y los analistas ya estiman que el juego costará levantarlo, y alrededor de, calculan, 2.000 millones de dólares que se han invertido y se invertirán en total respecto a entre desarrollo y marketing. Por lo tanto, lo va a convertir definitivamente con el retraso en el videojuego más caro de la historia. Para Rockstar esto es una apuesta por la calidad. Quieren que el juego corra nativamente en la próxima generación, por lo tanto por ahí puede ir. Ya se acerca peligrosamente a salir prácticamente con la PlayStation 6 y la veremos más adelante en el capítulo, la futura Xbox. Y empieza también a generar esa sensación incómoda como la que quedó con Cyberpunk 2077. Un lanzamiento que pudiese ser apresurado, tanto retraso, y finalmente no salga algo tan bonito, tan perfecto como lo que se vio en los trailers que nos han entregado. Y para la industria esto tiene un impacto tremendo, porque el retrasar un juego tan importante que gobierna gran parte del calendario de lanzamientos del año 2026 genera un trencito, digamos, de problemas en los lanzamientos de otros títulos que acomodaron su fecha respecto a el famoso GTA. Y ahora lo que tenemos con este retraso es que ocupa un espacio de la agenda que estaba reservado probablemente para otros lanzamientos. Ya veremos cuál es el impacto, pero sin duda, incluso para jugadores como yo, que no estoy esperando particularmente el GTA 6, lo cual no quiere decir que no vaya a adquirirlo quizás para probarlo, pero me gusta más jugar en modo local, en verdad, no me anima mucho la parte online. Sí, hay muchos títulos que estoy esperando para el próximo año y quiero ver qué impacto podría tener en ventas, qué impacto podría tener si es que a lo mejor también cambian sus fechas para no coincidir con el famoso GTA 6. Así que bueno, a estar atento ahí, ojalá que no vengan más retrasos, porque ya sería repetir la historia de muy malas experiencias anteriores. Tenemos novedades en el famoso DLC de Pokémon Leyendas ZA Mega Dimension. The Pokémon Company confirmó ya los primeros detalles, ¿cierto? Ya del famoso DLC. Que va a salir, yo entendía que sale en enero del 2026, y eso tengo que confirmar, me pareció ver por ahí diciembre, no lo entiendo. Este DLC cuesta alrededor de $30. Aquí una anécdota: yo adquirí este DLC por error, porque al terminar el Pokémon ZA aparece comprar, no aparece preventa, no aparece precompra, no aparece reserva, no sé, sino que dice comprar DLC. Te metes a la tienda y tú puedes adquirir el DLC como si de verdad estuvieses comprándolo. Y es muy distinto, amigos de Nintendo, decir reserva, decir precompra o todos los que mencioné anteriormente, a decir comprar. Comprar es ahora.
Me sentí tremendamente engañado, caí por no leer mis propias noticias, bueno, todavía no tenemos preparado esto, y por la emoción de continuar o extender la experiencia antes de que se enfriara el hype, ¿cierto?, de estar acabando el juego, me encuentro con este problemón. Bueno, algo de que se ha confirmado ya y ha filtrado respecto a este DLC son el Mega Raichu X, Mega Raichu Y o Y, Mega Chestnut, Mega Delphox y Mega Greninja, por eso ya lo conocemos. Eh, Se han filtrado varios otros Mega que se incorporan. Tenemos zonas urbanas que más que nuevas son una especie como de mundo espejo. Me respetan mi interpretación, pero yo lo veo como una especie de mundo espejo del mapa original que conocemos hasta ahora. Y vamos a ver mega evoluciones que superan el nivel 100. Aquí empezaron los haters de siempre con que esto ya es una chacota, como decimos acá, porque estamos llevando ya esto a prácticamente niveles infinitos. Eso no es así, esto existe hace mucho tiempo. Los que juegan cartas saben, por ejemplo, los Pokémon X, en el caso de las cartas, también son una especie de versión de nivel superior de los Pokémon tradicionales. Eh, y bueno, el Mega en realidad en teoría también lo es. Un Mega es como un salto de nivel. Si tu Pokémon está en nivel 100 y tú lo Mega evolucionas, en teoría estás saltando el nivel 100. Algo van a hacer ahí con la dinámica del juego para poder expandir más todavía el poder de estos Pokémon y hacerlos más magníficos quizás. A mí me parece que está bien, es el spin-off para probar, están probando, se están atreviendo y eso lo aplaudo después de muchos años de ver lo mismo. Así que nada, vamos a ver cómo resulta ese experimento. Así que nada, esperemos qué es lo que ocurre. Lo que sí queda claro es que este famoso Pokémon Z sin duda va a ser el último Pokémon Z para Nintendo Switch 1. Ya no veremos más casos como el Pokémon Z, que a mí, lo quieran o no, lastra un poco, y yo sé que ha pasado en otras generaciones, lastra un poco el tener que sacar un título que se optimice para las dos versiones de la consola, porque no te permite ver todo el potencial que tiene la Switch 2. Pero bueno, ya veremos. Filtraciones sobre la nueva Xbox. Esto lo hemos mencionado en capítulos anteriores respecto al PC contra las consolas, y en un capítulo también anterior respecto a las suscripciones como Game Pass. Diversos insiders y filtraciones de documentos internos sugieren que Microsoft prepara una consola de próxima generación con arquitectura de PC modular. Esto ya lo habíamos dicho. Puntos clave: se filtra que está basada en chip AMD Zen 5 al menos, RDNA 5 y con la posibilidad de actualizar la GPU y la SSD. Algo nuevo, no va a ser tan cerrada. Sistema operativo híbrido entre Windows y Xbox OS, que en realidad es un Windows recortado, esa es la verdad. Y que te va a permitir ejecutar juegos de Steam junto con los de Game Pass. Esto es clave, esto se debía venir. Esto se debía venir porque en realidad lo que les importa a ellos es que tú consumas todo el ecosistema en un solo lugar, y está enfocada en eliminar definitivamente la generación de Xbox y que finalmente esta evolucione al PC. Se cambia el concepto de lo que es una consola cerrada, capítulo que pueden escuchar que salió creo que hace un par de días atrás, y Xbox podría transformarse en una plataforma viva con un ecosistema más que un hardware, que es lo que ya esperábamos, pero también podemos ver la fragmentación de usuarios, ¿ya? Hay rumores respecto al precio de esta consola que podría rondar entre los 700 y hasta los $1000, lo cual ya también es muchísimo, siendo ya un PC en sí mismo. Así que vamos a ver qué pasa con este famoso, más que famoso, esta esperada evolución de la consola Xbox hacia un mundo más de PC. Polémica se genera con el famoso ranking de las consolas más vendidas de la historia. ¿Por qué? Porque bueno, como ustedes saben, PlayStation 2 cuando es necesario, cuando se ve un poco atrapada, sale con un par de millones más de ventas. Una consola que está archi terminada en su producción hace muchos años. Pero bueno, de alguna manera aparecen ventas fantasmas cada vez que se está acercando a la Nintendo DS, o en este caso se empieza a acercar a la Nintendo Switch. Ya estamos hablando de que PlayStation 2 vendió teóricamente alrededor de 155 millones de unidades, la sigue la Nintendo DS con alrededor de 154, la Nintendo Switch ya está llegando también, llegando peligrosamente a los 153 millones más o menos. De ahí ya la sigue un poco más abajo la Game Boy, con Game Boy Color incluido, en 118 millones, y la PlayStation 4 con 117 millones.
hablando de consolas que además se separan bastante en tiempo. Estamos hablando que la PlayStation 2 sale en el año 2000, la DS el 2004, la Switch más reciente, 2017, la Game Boy desde sus orígenes 1989 y la famosa PlayStation 4 el 2013. Eh, la verdad es que poco importa, yo creo que son consolas maravillosas, icónicas, tuve la suerte de tener todas ellas, creo que la única que no tengo en este momento es la PlayStation 4, pero creo que son consolas icónicas. Y eso me lleva a hablar de algo importante entre medio de las noticias que tiene que ver con, y que tiene que ver también con este tema del retro que nos encanta en el canal, cómo tú podrías adquirir alguna de estas consolas hoy en día. La PlayStation 2 se cree, o sea, se estima que está en precio en el mercado obviamente usado, rondaría alrededor de los 80 hasta los $120, obviamente como siempre dependiendo del estado, ya si son de colección, ediciones especiales. Acá estamos hablando de consolas normales entre 80 y $120. Las Nintendo DS las puedes encontrar fácilmente entre los 40 hasta los $150, dependiendo del estado en el que se encuentre, si es que tiene caja o si es una edición especial se puede disparar mucho más, pero podría acceder a una. Nintendo Switch todavía la puedes encontrar nueva la puedes encontrar fácilmente en 250 a $300 aún, dependiendo de si es la OLED, ¿cierto? Si es una edición especial, pero también ya la puedes encontrar, sobre todo la tradicional, la de escritorio puro con los Joy-Con que se pueden sacar, lo puedes encontrar ya desde $150 por ahí, en mercado, en Marketplace, por ejemplo. Así que también ya puedes adquirirla si es que ya te quieres empezar a preparar para que se transforme en una consola retro. En el caso de, voy a terminar con esto, el Game Boy también. En todas sus versiones la puedes encontrar desde $70 fácilmente hasta los $150 dependiendo del estado. Incluso la versión original, el ladrillo que le llamamos nosotros, aún la puedes encontrar. Así que la verdad es que hay bastantes opciones para uno refrescar este mundo del retro gaming y a lo mejor quedarte con al menos una de estas 5 consolas más vendidas de la historia. Yo lo haría. No lo hice y me arrepiento porque ahora estoy tratando de volver a conseguir todas estas consolas que dejé pasar. Entonces, bueno, lo que llamaba la atención para cerrar un poco la historia es que la PlayStation 2 se dejó de producir oficialmente el 2013. Por lo tanto, es extraño que sigan apareciendo estas ventas. La explicación teórica es que son ventas tardías del stock antiguo sumado a estadísticas de mercados emergentes donde no había llegado todavía la información centralizada. Se contabilizan consolas reacondicionadas también y ventas de segunda mano a través de canales oficiales. O sea, una consola usada, pero a través de un canal oficial, se podría considerar como una venta. Eso es trampa. Ahora, tampoco te puedo negar que a lo mejor también Nintendo está haciendo trampa con algunas ventas de equipos reacondicionados a través de canales oficiales, ¿vale? Entonces, también puede ser que esté inflado. Y el 2024 fue ese año donde la última vez que Sony aumentó alrededor de 400.000 unidades las ventas, según ellos, por un concepto de ventas remanentes. Pero bueno, eso fue un poquito de historia y volver a abrir esta polémica de la venta porque salió nuevamente el ranking y sigue la Play 2 ahí firme en su primer lugar. Declaraciones de Mark Cerny respecto al nuevo enfoque de PlayStation en una entrevista con Wired Japan, Mark Cerny, el arquitecto de la PS4 y la PS5, no es cualquier persona, habló sobre la fase de post-transición de Sony y dijo textual: nuestro objetivo ya no es una consola potente, sino una experiencia más inteligente. Cito de nuevo: el enfoque de hardware estático ha muerto. Buscamos una plataforma viva, más eficiente, más personalizada y más silenciosa. La inteligencia artificial será parte integral de la arquitectura de la PS6, no solo por características de software. Entonces, según Cerny, PlayStation cambiará la filosofía de potencia gráfica a eficiencia y adaptabilidad, con integración de inteligencia artificial para optimizar la carga y la latencia, procesadores que se ajusten a un rendimiento en tiempo real según el uso, y un hardware diseñado para el silencio y el consumo energético bajo. También habló respecto a que quieren ampliar el streaming y los ports de PC, acercando su visión a lo que hizo Xbox un poco con Game Pass, pero sin romper la identidad de PlayStation. Y esto es normal, estimados, estimadas, es normal que veamos esta evolución en el concepto de Sony porque está jugando en otra liga junto con Xbox. Siempre se ha mantenido en este mundo más de estar punteros tecnológicamente, en potencia, ¿cierto? Gráficos impresionantes, pero esto también hace que cada vez el negocio se vaya achicando más. El vuelco que está haciendo Xbox quizá le funciona y eso podría ser un golpe importante para los japoneses. Por lo tanto, yo aplaudo que quieran hacer algún cambio. Esperemos que eso sea lo mejor para todos nosotros los gamers. Y vamos a pasar ahora, terminando estas noticias, a la sección
retro. Y en la sección retro vamos a hablar de una consola icónica que salió nombrada también en la sección de noticias, y es la Nintendo DS o Nintendo DS. Los orígenes de esta consola fue lanzada el 21 de noviembre del 2004. La Nintendo DS o DS marcó una ruptura en el modelo tradicional de portátiles que traía Nintendo. Su nombre significa teóricamente Dual Screen, pero en verdad originalmente era Developed System o algo así, ¿ya? El nombre original en realidad de ese se acomodó para que cuadrara con la DS que finalmente quedó. Este era el nombre clave, ¿ya? Era el nombre clave, pero finalmente gustó y quedó la famosa DS, bautizada así, y muy inteligentemente aprovecharon la D y la S para decir Dual Screen. Eso es como una anécdota. Fue una apuesta muy, muy arriesgada en su momento, porque incluso Iwata, que era muy innovador y arriesgado, no estaba tan claro si es que iba a funcionar. El primer prototipo tenía pantallas separadas con una bisagra demasiado ancha, y Miyamoto sugirió reducirla para dar una sensación de libro electrónico. Cuando salió al mercado, rompió todas las expectativas. ¿Cuánto vendió? Como ya dijimos antes, 154 millones de unidades, superando a la Game Boy con creces. El modelo DS Lite del 2006 llegó a vender 1,5 millones de unidades en un solo mes en Estados Unidos. Fue la primera consola que atrajo masivamente al público casual, y lo hizo gracias a títulos que rompieron generaciones, rompieron incluso mercados, pensando en que se expandió a personas de mayor edad, tercera edad incluso, y tampoco hizo esta separación histórica entre hombres y mujeres, niños y niñas respecto a el mercado de gamers, ¿ya? Y títulos como Brain Training y Nintendo Dogs son un claro ejemplo de eso. De hecho, habían un montón de spots o reclames en la televisión, yo me acuerdo, de Phoebe de Friends, la actriz de Phoebe de Friends jugando, porque lo que querían hacer era sentir que la Nintendo DS podía llegar a cualquiera, y fue este primer paso que luego lo vimos en la Wii también, que fue la primera, diría yo, la primera consola de sobremesa que atrajo a público diverso y no solamente gamers. Y la Nintendo DS fue la primera, ¿ya? ¿Qué anécdotas o innovaciones tenía? El primer uso masivo de la pantalla táctil fue una innovación, porque habían habido experimentos anteriormente, pero esto fue algo serio. El primer sistema con micrófono integrado para gameplay se ocupaba para puzzles, o algunos podrán recordar los puzzles del Phantom Hourglass del Zelda, y un montón de otros juegos que tú jugabas soplando la pantalla, tocándola rítmicamente. Se utilizaba bastante el micrófono. También tenía juego online a través de Wi-Fi Connection, que funcionaba bastante bien. Por ejemplo, expandió completamente la experiencia en Pokémon. Por fin podíamos hacer transferencias de Pokémon desde tu casa con personas de todo el mundo, lo cual fue toda una revolución. Pero no era tan bueno el Wi-Fi de la consola, evidentemente, para el juego online. Por ejemplo, en Mario Kart era bastante deficiente, y otros juegos que requerían quizá una mejor conexión, pero fueron los primeros pasos. Anecdóticamente, durante el tsunami del 2011, un jugador japonés informó que usó su DS para conectarse a internet y comunicarse cuando las líneas celulares fallaban. Eh, Su legado: la DS representa un espíritu, o el nuevo espíritu de Nintendo, que es experimentar sin temor. Sus dos pantallas, la táctil, el modo de cierre suspendido, inspiraron directamente a lo que vimos en la Switch y al Nintendo 3DS. Hoy en día la DS Lite, completa con caja y cargador, puede venderse alrededor de los 120 hasta $200, y una DSi XL en edición limitada podría superar los 200, 300 y hasta $400, dependiendo de qué edición es. La verdad es que hay un mercado importantísimo de venta de consolas DS de toda la línea. Cuando hablamos de la DS es importante mencionar, tenemos la DS Fat, que fue la primera, la de lanzamiento, la DS Lite, que es diría yo, una de las consolas más maravillosas de la historia, inspirada claramente en el estilo de diseño de un MacBook de la época, el MacBook Unibody o el MacBook blanco clásico, no sé si se acuerdan, era muy muy similar a la Nintendo DS en diseño. Y era una completa locura, era hermosa esa consola. La blanca y la negra que salieron, para mí son las consolas más hermosas que han salido en la historia. Y luego sacaron la Nintendo DSi, que tenía una mejor conexión y mayor integración con internet, además de unas cámaras adicionales, las primeras cámaras que se integraron a la consola portátil, y la DSi XL, que te expandió por primera vez la experiencia con pantallas mucho más cómodas. Y como decía, los precios varían muchísimo porque entendamos que
sacó muchas versiones limitadas de distintos personajes de distintas sagas, así que en realidad fue una consola que trajo también eso, trajo el coleccionismo de ediciones limitadas a todo el mundo. Muchos tuvimos varias Nintendo DS dependiendo del modelo. Eso también continuó obviamente ya al extremo con Nintendo 3DS porque también tuvo muchísimas variantes con diversos valores hoy en día. Así que queríamos dedicarle, como lo hacemos cada semana, un espacio al retro, pero por supuesto que haremos un capítulo especial de Nintendo DS mucho más expandido, mucho más técnico, mucho más profundo, como nos gusta hacerlo a nosotros. Pero hoy, día viernes, cerrando para mí, diría la primera semana completa del mes de octubre, día 7 de noviembre, perdón, de noviembre, 7 de noviembre, cerramos con una consola icónica como la Nintendo DS en nuestro espacio retro. Y bueno, yo sé que muchos podrán extrañar, quizás los que ya han escuchado más veces los capítulos semanales, la sección de aquí estamos jugando, pero sigo terminando ya lo último de Pokémon ZA, estoy retomando Death Stranding y me estoy planteando si es que de pronto me animo por la transición hasta los meses de enero y febrero, los lanzamientos que estoy esperando, si me animo a jugar Hyrule Warriors, a ver cómo anda con esta Nintendo Switch 2 y con FPS estables, ¿cierto? Pero todavía no sé. Vamos a ver. Prefiero quizá conservar mis recursos y a lo mejor adquirir alguna otra consola portátil que les contaré en un capítulo posterior y hacer algún tipo de capítulo especial, ¿ya? Así que, bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. De verdad les agradezco muchísimo haber escuchado. Nuevamente les pido disculpas si es que el audio no fue el tradicional. Ya en el próximo capítulo seguro volveremos al audio tradicional. Intentaremos hacer la edición necesaria. Lo que no puedo evitar evidentemente es mi voz de resfrío. Estoy bastante resfriado. Así que también les pido disculpas por ello. Pero no queríamos, insisto, perder la oportunidad de subir un capítulo más, acompañarlos otra semana más y hablar de lo que nos apasiona, que es el mundo de los videojuegos. Y nada, será hasta la próxima. Recuerden que, como siempre, todos los videojuegos, la vida y este próximo fin de semana se disfrutan mucho más en modo cooperativo. Que estén muy bien, hasta la próxima.